Cuando somos de Cristo, cuando hemos nacido de nuevo, cuando, como Pedro ha descrito, hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que nos rescató, eso significa que nuestra vida va a cambiar. No podemos ser un sacerdocio real, no podemos ser extranjeros en esta tierra sin tener una vida diferente a los demás. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu santa palabra y pedimos que nos ayudes a comprender lo que estás diciéndonos hoy día a través de sus palabras santas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí en este cuarto capítulo, la primera parte, Pedro dice que si seguimos a Cristo, y hemos hablado antes que es una parte de lo que hacemos, debemos poner fin al pecado, porque Cristo murió específicamente para nuestros pecados, para que pudiéramos ser perdonados. Pero si somos perdonados, implica también un rechazo a la rebelión, que es el pecado. Entonces, si seguimos a Cristo, necesitamos poner fin, crucificar, como en las palabras de Pablo, ese deseo de pecar que hay en nosotros. Y aún más debemos hacerlo porque el fin de todo se acerca. En otras palabras, Jesús va a venir y va a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, aún más, no solo para estar con una conciencia limpia nosotros, pero como parte de nuestro testimonio a los demás, debemos rechazar y alejarnos del pecado. Y dice, debemos portarnos juiciosamente. Ahora, parte de eso es lo que sigue y en la segunda parte de este pasaje de hoy. Por sobre todas las cosas debemos amarnos intensamente los unos a los otros. Am, y eso se expresa en varias formas, pero una forma que aquí Pedro destaca es el hospedaje o la hospitalidad. La palabra original significa recibir a extraños. Pero aquí está diciendo que los hermanos deberían ejercer hospitalidad o hospedaje el uno al otro. Entonces, no necesariamente son solo para extraños que a uno que no conoce. Pero ¿cómo se debe hacer? Bueno, no a regañadientes. Y ahí podemos comparar la historia que leemos en el Evangelio. Cuando Jesús fue a visitar a Marta y a María, y seguramente a Lázaro también, porque él era un hermano de ellas. Y Marta estaba muy ocupada en todas las cosas. María se sentó a los pies de Jesús. Y Jesús no criticó a Marta por querer hacer las cosas, pero él sí dijo que María había elegido lo mejor y no se le iba a quitar. Y pienso que eso debe ser una parte de nuestra hospitalidad, que lo más importante no es tratar de impresionar a la persona que viene a visitarnos con nuestra hospitalidad, de lo que proveemos, lo que hacemos. Lo más importante es recibir a la persona. Y a la persona no va a importar si tiene simplemente un pedazo de pan y un vaso de agua, porque lo que él quiere es compañerismo, tiempo especial con la persona a quien va a visitar. Entonces, no le importa si la casa está impecable. Lo que le importa es estar con la persona, hablar, conversar de cosas profundas. Entonces, por supuesto, queremos recibir bien a las personas, como si fueran Jesús. Y quizás queremos limpiar la casa de antes o queremos hacer algo especial para servir. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es pasar tiempo con la misma persona.
Y así podemos hacerlo sin murmurar, sin quejarnos por adentro, que estamos teniendo que sufrir tanto y sacrificarnos tanto. Porque si se hace así, realmente no es hospitalidad cristiana. Pero debemos dar los dones al servicio que Dios nos ha dado y ser un buen administrador. O ecónomo, es como la palabra ecónomo viene de la palabra que Pedro usó, o un mayordomo, es la palabra más tradicional. Entonces, Dios nos ha dado elementos que podemos poner al servicio en el hospedaje, por ejemplo, o en otros momentos de la vida de la iglesia. Debemos dar de lo que Él nos ha dado. Y eso significa que nosotros dependemos de Dios y no de nuestros propios recursos. Y también la palabra que hablamos debemos hablar ciñéndonos a la palabra, a las palabras de Dios. Y eso es con un fin, que Dios sea glorificado. Porque hay mucha gente que son buenos hospedadores, pero ellos reciben la gloria. Hay personas que hablan muy lindo, pero ellos reciben la gloria. Pero nosotros como cristianos queremos demostrar lo que Dios nos ha dado y utilizar esos dones para hablar y para servir, no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Y así debemos amarnos los unos a los otros fervorosamente um, para, para que Dios sea glorificado. Así que, hermanos, oremos al Señor. Padre, te damos gracias por todo lo que nos has dado. Nos has dado un estatus. Somos hijos de Dios. Somos reyes, sacerdotes. Pero también nos has dado dones para servir a los demás. Y nos has dado el don de hablar, pero ayúdanos a hablar según las palabras de Dios. Padre, pedimos que nos ayudes a amarnos fervientemente los unos a los otros, pero de acuerdo con las fuerzas que vienen de ti, porque todo redunda para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.